Siendo una misma iglesia en diferentes lugares, queremos dar la más cordial bienvenida a nuestras sedes, a la que está en la avenida San Luis, allí, Distrito San Borja, a la que está en la sede de la avenida Los Cóndores, en La Molina, a nuestra sede en Piura Norte, a aquellos que nos están viendo en internet y a aquellos que están aquí en la sede de la avenida Benavides. Dios les bendiga en gran manera. El día de hoy vamos a empezar una nueva serie que hemos titulado Unidad. La unidad que tiene que ver con el cuerpo de Cristo, con la iglesia. Y es interesante que para poder tratar este tema hemos tomado como base la epístola a los Efesios. Y vamos a hablar solo unas pinceladas del marco en que fue escrita para poder entenderla nosotros el día de hoy. La epístola del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso es conocida como la reina de las epístolas. Algunos autores incluso la han denominado la epístola eclesiológica por excelencia, es decir, la epístola que trata del propósito en sí de la iglesia del Señor. Y es por ello que el día de hoy vamos a ver esta epístola para tratar el tema de la unidad de la iglesia bajo dos marcos, dos conceptos. El primero de ellos, que tiene que ver con un nuevo pueblo, el conformado por los judíos y los gentiles conversos al Señor. Y un segundo concepto, el del Mesías enviado, el del Cristo, de su obra expiatoria, redentora en favor de todos los hombres. Quisiera que te acerques conmigo, por favor, a leer Efesios capítulo 1, verso 10, lo tienes allí en tu hoja. Dice lo siguiente: el propósito de Dios es de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Una frase clave en Efesios es de reunir todas las cosas en Cristo. Y es interesante que podemos fijar dos marcos. Uno, el que se inicia con la cruz, y el otro, en el cumplimiento de los tiempos. ¿Qué hay aquí en este intervalo? La iglesia. El testimonio vivo de la iglesia, de la cual tú y yo formamos parte. Quisiera que podamos leer juntos, no está en sus notas, yo lo voy a leer. En el Evangelio de Juan, capítulo 17, versos 20 y 21. Dice lo siguiente, está hablando Jesús: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La unidad de la iglesia está en los propósitos de Dios. La unidad de la iglesia tiene que ver entonces contigo y conmigo, si eres del Señor. La unidad de la iglesia se puede ver como un colectivo, es decir, todos juntos, todo el pueblo de Dios. Y eso lo vamos a ver en las semanas siguientes, en el desarrollo de la serie. Pero al iniciar el día de hoy, quiero que lo personalices. Vamos a verlo de manera individual, como creyentes que formamos parte de este colectivo de creyentes, la iglesia. Y entonces, si al Señor le interesa la unidad de su iglesia, ¿qué tengo que hacer yo respecto a ese tema? Yo estoy llamado a guardar esta unidad. ¿Cómo lo hago? Yo guardo la unidad cuando, primer punto, honro a mi Dios. Le doy honor. La preocupación del apóstol Pablo era cómo es que la vida de los creyentes se iba a desarrollar día tras día de manera que dieran un cabal testimonio digno del llamamiento que Dios les hizo. Efesios
4, versículo 1, dice lo siguiente: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Recordemos que en las epístolas de Pablo, la primera parte siempre es una referencia a los saludos introductorios, la parte doctrinaria y luego viene la parte práctica. Y aquí en el capítulo 4 empieza la parte práctica de la doctrina que él expuso. Y entonces dice, bueno, ya escucharon ustedes, ya leyeron ustedes lo que quería enseñarles. Ahora póngalo en práctica. ¿Cómo? De la siguiente manera. Pablo estaba preocupado porque el pueblo ande como es digno de la vocación con que fue llamado. Entonces es un tema solamente para aquellos que son llamados al ministerio, solo para pastores, tal vez alcancen los guías de grupo pequeño. No, no se refiere a ese tipo de llamado. Recordemos que el Señor nos llamó de nuestra vana manera de vivir para ser parte de su pueblo. A todos aquellos que un día reconocimos nuestra condición, de que un día nos separamos de Dios voluntariamente, porque comenzamos a vivir dándole pie a nuestros gustos, a nuestros deleites, según nuestros criterios, hasta que seguramente me di un confrontón y me di cuenta que ya no podía más, que estaba en el suelo. Y entonces necesitaba ayuda. Y esa ayuda solo la pude recibir ¿de quién? Del Señor. Un día el Señor me dio la oportunidad de poder empezar una nueva vida en Él. Y eso ha pasado con todos, ¿verdad? Todos aquellos que dijeron, sí Señor, yo te necesito hoy. Y tal vez si tú no conoces al Señor todavía, esta tarde, este día, esta noche, el momento que tú te des cuenta de esta condición, puedas acercarte a los pies de Él. Y es que realmente nuestra vida como creyentes deberá siempre reflejar la transformación que hace Cristo en nosotros. Nosotros somos llamados a ser luz del mundo y sal de la tierra, ¿verdad? Y entonces la gente debiera ver cuando pasamos, cuando estamos con ellos en el trabajo, cuando compartimos aulas en la universidad o en el colegio. Aquí hay un joven diferente, una mujer distinta, un hombre que hace la diferencia. Y no porque tenga una anomalía física, sino porque su corazón es distinto, está rendido al Señor. Y entonces su forma de ser cambia y sale a la sociedad. La gran pregunta sería ¿mi vida refleja eso? ¿Estoy haciendo realmente la diferencia? El apóstol Pablo dice en capítulo 1 de Efesios, versículos 4 y 6, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Siguiendo la línea de los propósitos, hay uno que puede converger toda esta idea. ¿Cuál es? Adoración. Yo como creyente, como cristiano, como hijo de Dios, debo adorar a mi Dios. Y adorar es rendirle toda mi vida, en todos mis actos, en todos mis pensamientos, en toda mi forma de ser, en mi carácter, cada día, a cada instante. Yo honro a Dios cuando deseo hacer su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? ¿Cómo descubrirla? Fácil. Abre la palabra. No tengo tiempo. Soy un hombre muy apurado. Tal vez soy gerente. Tengo muchas responsabilidades. Es así. Honramos a Dios cuando realmente anhelamos hacer su voluntad, no solamente oírla. Por eso en la palabra dice no ser solamente oidores, sino hacedores. ¿Y de qué? De su palabra. ¿Cómo ser hacedor de su palabra si desconozco su palabra?
Honramos a Dios teniendo un tiempo personal por eso con Él. La pregunta para nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo es, ¿tengo yo un tiempo separado para mi Dios cada día? Aparte de los minutos que puedo dedicarle a la lectura de la palabra, ¿tengo un tiempo de oración? Sí, a la hora de almuerzo. Sí, pero es un minuto. ¿Cuánto tiempo oro? ¿O solamente con leer la palabra nos basta? ¿O solo nos basta con el grupo pequeño y el servicio del fin de semana? Hemos oído muchas veces, tal vez en la iglesia, comentarios de grupo, aún entre hermanos. Sí, pero ¿sabes qué? No estoy tan de acuerdo con lo que se ha dicho. Eso es muy radical. ¿Lo has escuchado alguna vez? Tal vez hemos participado de esa frase. Pero déjame decirte algo, hermano. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Dime, Jesús allí era, por decirlo en una frase, exclusivo y excluyente, era radical. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Eso no es ser radical? Jesucristo dijo, el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Ese es absolutos. No hay términos medios. Cuando uno se acerca al Señor, hermano, y quiere de veras honrar al Señor, no puede decir, esto sí me gusta y esto no tanto y entonces lo dejo de lado. Debemos ser consecuentes con lo que realmente decimos seguir. Una vida de fe. Seguir al Maestro. Una vez leí una frase que me impactó mucho y se las quiero compartir a ustedes. Para mí era muy fuerte, pero que en algo puede ilustrarnos respecto a veces de esa dicotomía de vida que nos pasa a nosotros en nuestro andar en la fe. La frase es la siguiente: vive como cristiano o muere como pagano, pero defínete. Tremenda frase, ¿verdad? No hay punto intermedio. El Señor nos llama a vivir vidas dignas, acorde a qué? A su llamado. ¿Qué hizo Él? Nos rescató de nuestra condición, nos salvó, nos restauró, nos reconcilió con Él, nos dio una nueva vida. La respuesta nuestra al amor de Él es andar así, dignamente de su llamado. Pero yo también puedo guardar la unidad cuidando mi iglesia. Cuando cuido a mi iglesia. Y quise ponerlo de manera personal, porque cuando digo cuidando la iglesia, suena muy impersonal, ¿no? Es como la cancha de fútbol, ¿no? La casa, que será de otro, pues no es mía. Pero cuando dices mi iglesia, nos debemos sentir identificados, somos parte, porque lo somos, ¿verdad? Somos el pueblo de Dios. Y entonces todos formamos parte de la iglesia del Señor. Y debemos sentirnos entonces ¿qué? También comprometidos con ella, con responsabilidades frente a ella. Efesios capítulo 4, versos 3 al 6 dice lo siguiente: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Notemos que esta unidad es en el Espíritu. Viene de arriba, la del Señor. Notemos que la exhortación del apóstol a la iglesia
no es generarla, es mantenerla, conservarla, preservarla, cuidar de ella, evitar que se quiebre, que se resquebraje, que la iglesia se comporte debidamente y no con conductas impropias. Un testimonio de vida eclesial. Es lamentable. Nosotros hemos oído testimonios aún de siervos del Señor que llorando en una mesa nos han contado cómo su iglesia, su congregación local se ha fraccionado, se ha dividido y se han ido. Y muchas veces el tema surge de dentro, no de fuera. Cuando vemos, por ejemplo, el capítulo 8 de la epístola de Hechos de los Apóstoles, tú vas a ver que empieza la persecución a la iglesia, ¿verdad? Esta iglesia que había estado en Jerusalén ahora comienza a ir a Judea y a Samaria, y en lo que salen van expandiendo el evangelio. Esta iglesia naciente del primer siglo dice que todos los días estaban juntos, participaban del pan, estaban en oración, todos congregaban, incluso vivían en casas. Pero empezó esta persecución y todos salieron dispersos. Uno podría decir, entonces ya no están unidos, pero sí estaban unidos. ¿Sabes por qué? Porque la unidad de la iglesia no la dan 4 paredes de un local. No es porque estemos juntos, codo a codo, que estamos unidos. La unidad de la iglesia lo da en lo que creemos. ¿Qué creemos sobre Dios? Sobre Jesucristo, sobre su obra, sobre su perdón, ¿qué de la fe, del bautismo? Eso nos hace unidos, hace una iglesia. Y por eso, si tú te das cuenta, en Hechos 2:42 se refleja este estilo de vida. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Me llamó mucho la atención que en esta sección del capítulo 4 de Efesios se hablara de algunos temas doctrinales, que solamente lo vamos a citar nada más. No es oportunidad para poder hacer un desarrollo prolijo de esos temas. Pero hablaba de lo que era y lo que es, digamos, dogmas de la fe. Lo que se conoce como la sana doctrina. Vemos, por ejemplo, allí se habla de un cuerpo, la iglesia. ¿Integrada por quién? Por hombres y mujeres que fueron reconciliados con el Señor por la obra que el Señor hizo por ellos, que se plasmó en la cruz del Calvario. La reconciliación de Dios en favor del hombre la generó Él. Dios siempre pensando en el hombre caído. Un cuerpo constituido por todos los creyentes. Pero hay más. No hay allí diferencia de nacionalidad, de lengua, de posición social, de labor cotidiana, de trabajo, de estudio. No hay diferencias allí. Tenemos una misma esperanza y un día estaremos con el Señor por la eternidad alabándole. Tenemos un mismo Señor y Dios, nuestro Señor Jesucristo, una misma fe, cristocéntrica. Pedro por eso acotaba en Hechos capítulo 4 versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos.
un bautismo. Y me llamó mucho la atención este último punto porque tiene que ver con lo que estamos hablando hoy. Hay lo que se conoce el bautismo del Espíritu, que es cuando el nuevo creyente es incorporado al cuerpo de Cristo. Y está el bautismo en agua, por el cual el creyente da testimonio público de su fe en Jesús como su Señor y Salvador. Recordemos, en la cruz está Jesús y un día Jesús murió, ¿verdad? Y nosotros como creyentes nos identificamos ¿en qué? En su muerte, ¿no? Muriendo a nuestra vieja manera de vivir. Pero Jesús no quedó allí, Jesús resucitó y nosotros nos identificamos en su resurrección. Nos somos levantados de las aguas del bautismo y nos identificamos con Él a una nueva manera de vivir. Esa manera de vivir que el Señor quiere que tenga todo creyente. Cuando se habla de que estamos interesados en cuidar la unidad de la iglesia, es cierto, debemos preocuparnos por los temas doctrinales. Es cierto, ¿verdad? ¿No? La Escritura habla incluso que un día vendrán falsos maestros y tenemos que estar preparados para poder hacer una debida defensa y cuidar la sana doctrina. Pero ¿sabes qué nos da dolor, hermanos, a nosotros que estamos aquí? Que estén, por ejemplo, las aulas del deleite en la palabra semivacías. No sé si tú sabías que el día de hoy empezaba, deleite, este nuevo ciclo, este nuevo año. Hoy día, antes de empezar el servicio, no ha habido prácticamente nadie en las aulas que se ha aperturado para estudiar la palabra. Los jueves de oración, la iglesia del primer siglo oraba esperando que sucedan cosas que Dios iba a hacer. Oraba esperando la promesa del Espíritu Santo. Y vino el Espíritu Santo en Pentecostés y la iglesia siguió orando, ¿verdad? Y nosotros, y ponlo en personal, tú y yo. El jueves estamos cansados probablemente, luego de una jornada de trabajo, luego de una jornada de estudio. Todos estudiamos, todos trabajamos. Estamos en la sede, por ejemplo, y yo veo a amas de casa que llegan a las 8 de la noche al culto de oración. Porque si tienes un horario, hermano, fijo de trabajo, y algunas veces te has quedado tal vez en vacaciones en casa, y te han dicho, entonces ahora que estás libre, ayuda en casa, te has dado cuenta que la labor en casa es muy fuerte, ¿verdad? Las amas de casa lo saben. El que tiene un trabajo en una oficina dirá, es que vengo cansado. Y las amas de casa que llegan al culto de oración no están cansadas. No tienen familia. Un día, y hablamos a la iglesia, vi con asombro una iglesia local que tenía un cartel en el atrio, a la entrada de su auditorio, y decía, kilo de amor. No, no decía. Ellos decían 1000 kilos de amor. Ese era su reto. 1000 kilos. Y no al mes, semanales. Pues nuestro reto es, trae tu kilo de amor, hermano. ¿Qué es lo que pasa? Me olvidé. Es la clásica. Me olvidé.
Pero ¿sabes qué pasa cuando uno se olvida? Es que no lo tiene presente. ¿Por qué no lo tenemos presente? Porque realmente no ha calado en nuestras vidas, ¿qué cosa? La necesidad de los demás, el interés por nuestro prójimo, saber quién está con una urgencia. Yo he tenido oportunidad de conocer familias que llegaba una fecha y tenían que salir de casa, que no tenían dónde ir. Y esa familia preocupada y nosotros preocupados con ellos. Y yo como anhelaba mi corazón que los demás hermanos de la congregación también nos preocupemos y hagamos algo. Busquemos un departamento pequeño, habitaciones, darles una ayuda. Pero generalmente no conocemos estas situaciones, ¿sabes por qué? Porque no conocemos al hermano que está con nosotros en la iglesia. ¿Quieres comprobarlo? Yo te animo que hagamos un ejercicio 10 segundos. Solo mira al que está delante tuyo, al que está atrás tuyo, al que está a tu derecha y al que está a tu izquierda. Y yo te pregunto, ¿sabes sus nombres y que no sean de tu familia? ¿Sabes sus nombres? No estemos preguntando. Tal vez de rostro, porque ya cada uno tiene su sitio, ¿verdad? Parece que tuviera ahí su cartelito, este es mi sitio y mi servicio. Ya nos conocemos y a lo mejor sabemos su nombre. A lo mejor sí sabemos su nombre, tal vez dónde vive. Pero sabemos qué pasa por su vida. ¿Y sabes por qué más allá de la pregunta? Porque es un hermano en la fe. Y somos miembros de la misma congregación. Y no lo conozco. Y entonces no lo conozco, ¿qué pasa? Tristemente, no me interesa. Y peor aún, no me interesa hasta tal vez ni conocerlo. Hola, ¿cómo estás? Hola, Dios te bendiga. Y me fui. Hasta el otro fin de semana. Estaba haciendo un estudio en estos días por un encargo y me puse a buscar en el Facebook. ¿Quién es la persona que tiene más amigos en Facebook? Encontré quién es la persona. No viene al caso. Pero tenía 60 millones de amigos esta persona. ¿Ya? Yo me pregunto, ¿puede conocer a tal cantidad de personas? Es imposible, pues, ¿no es cierto? Es imposible. Yo lo entiendo que no podamos conocernos entre todos, pero entre los que conocemos, porque sí conocemos a algunos, ¿verdad? De la congregación, entre los que nos conocemos, que somos de la misma iglesia, ¿estamos preocupados por ellos? ¿Oramos por ellos? ¿Estamos atentos a sus necesidades? Porque eso es comunión. No solamente celebrar el cumpleaños, sino es preocuparnos también en el día a día, cuando perdió el trabajo. Y hay muchos ejemplos más. Gracias a Dios por los hermanos que asistieron a la última vigilia de la iglesia. Pero si todavía tú no has participado, en 2 meses viene otra vigilia. Pero en 1 mes viene ayuno de iglesia. Anótalo, hermano. Cada mes vamos a tener ayuno, vigilia, ayuno, hasta el fin de año como iglesia. En todas las sedes, las primeras semanas de cada mes. Tiempo para tener comunión como iglesia. Pero en tercer lugar, yo también cuido de la unidad. Guardo la unidad cuando amo a mi hermano en la fe justamente.
Y uno puede decir, bueno, sí, yo lo amo. Oh, qué lindo, ¿verdad? Pero amar de labios para afuera es muy sencillo. El amor se demuestra en el día a día. Como dicen popularmente, se demuestra en la cancha, ¿verdad? Entonces, ¿cómo? Ahí está Efesios 4:2. Leámoslo juntos. Dice, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos unos a otros. De esa manera yo puedo demostrar que amo a mi hermano. Humildad. Hemos culminado una serie recientemente. Pero la humildad se basa en reconocer mi total dependencia de Dios, que me puede llevar y me capacita para estimar a otros por encima de mí mismo. Y que debe traducirse en conductas que reflejen ello. Incluso, podría yo decir que mis actos no le sean tropiezo a mi hermano. ¿Nos hemos puesto alguna vez a pensar esto? Si tomo esta decisión, ¿seré tropiezo? ¿O tomo la decisión y se le afecta? Ah, disculpa. Mansedumbre puede traducirse como un espíritu de entrega de cada pensamiento, de la disposición del corazón, de nuestras palabras, de nuestros deseos, y que todos sean sujetos al Espíritu Santo, subordinados a su autoridad. Un autor da como ilustración de la mansedumbre lo siguiente, dice, debe reflejarse de la siguiente manera. Cuando un hombre es manso, dice, nos sujeta a los tratos de Dios sin rebelión y nos sujeta a los maltratos de los hombres sin deseo de venganza. Interesante. Ser mansos. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y lo dijo? Jesús. Humildad, mansedumbre, longanimidad, paciencia, el aguante paciente de Dios, que tiene que ver con ser lento para tomar represalias en defensa propia, aun cuando nosotros tengamos derecho o razón. ¿Mm? ¿Es difícil? Sí, ¿verdad? Pero el Señor no nos dijo que nos iba a dar una vida fácil, sino que nos iba a dar una vida de victoria, una vida y una vida de abundancia, una vida con poder de lo alto. Que íbamos a veces a pasar tormentas, pero que Él iba a estar con nosotros siempre, ¿verdad? Soportándonos unos implica sobrellevar cargas y debilidades de otros, con una actitud que nunca cese de amar al otro, pese a las ofensas, a los desaires de quien los reciba. El apóstol Pablo, en la epístola a los Colosenses, dice lo siguiente, en el capítulo 3, versículo 13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Sin ese amor ágape, ese amor de Dios, es imposible hacerlo. Pero Dios nos dio su amor. Dios
nos dio de su Espíritu Santo. Dios nos da el poder para poder, valga la redundancia, vivir a plenitud la vida de fe como Él quiere aquí. Para que podamos, ¿qué? Guardar la unidad que Él también desea y por la cual Él oró. El amor cristiano es la predisposición de aceptar y querer a los demás, aún con arrugas. Tal como ellos son. Un hermano me compartía, decía, somos de barro, pero algunas veces somos también de tierra. Entonces no siempre nos portamos bien. Algunas veces cometemos inconductas, pero cuando un hermano se porta mal conmigo, le pongo la cruz. ¿Y qué cuando yo me porto mal con otro? Yo sí espero que me traten bien. Esa no fue la idea de Jesús al hablar de unidad. Quiero compartir un testimonio contigo. Hace cuestión de un mes tuve una conversación con dos personas, dos hermanos en la iglesia, y no acabó bien la conversación. Y eso causó dolor en mi corazón. No viene al caso quién lo inició o quién tuvo la culpa, sino el tema es, no tenía paz en mi corazón. Porque somos hermanos en la fe. Y eso no es dable en la iglesia, porque el Señor quiere que andemos como hermanos. Y uno de los jueves de oración, yo le pedí, porque a veces nos reunimos en grupos de 2 o de 3 para orar, y yo le pedí a mis hermanos que estábamos reunidos, ¿saben, hermanos? Quiero buscar a estas dos personas y quiero buscar reconciliarme con ellos. Quiero que oremos para que cuando yo los busque o yo los llame, se dé. Y el Señor trabaje en esta situación. Y así fue. No pasó una semana, obtuve los teléfonos porque no estaban, uno no estaba en Lima y uno no lo ubicaba. Y los llamé. Y fue lindo realmente, hermano. No sabe, apenas llamé, me dijeron, ¿cómo está, pastor? Qué gusto de verlo. Desde un inicio fue lindo notar la disposición. Y yo no me cabía la menor duda que era la obra del Señor. Porque Él siempre está buscando que nosotros nos podamos realmente reconciliar. Vamos a participar hoy de la Santa Cena. Y siempre se me viene ese pasaje que dice, vas a dejar tu ofrenda al altar, ¿no? Y recuerdas que alguien tiene algo contra ti. ¿Qué dice la Escritura? Deja tu ofrenda y anda y arregla cuentas, ¿verdad? Tal vez tú recuerdes con alguien hoy con quien debas arreglar cuentas. Y estoy convencido que el Señor va a llevar a bien tus pasos si tienes una disposición correcta en el corazón. Vamos finalizando. 1 Juan, capítulo 3, versos 14, 16 y 18. Va a decir lo siguiente. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Quién se acuerda cuál fue el segundo más grande mandamiento? ¿Cuál fue? A ver, allí en las sedes, ¿cuál fue? Amarás a tu prójimo, ¿verdad? El segundo más grande mandamiento.
¿Estamos de acuerdo con ello? Sí. ¿Estamos dispuestos a cumplirlo? Les voy a hacer una pregunta después. Vamos a ver. Dice el mismo apóstol Juan, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Aquí les hago nuevamente la pregunta. Todos estábamos de acuerdo en que debemos amar al prójimo. Todos creemos que es real y que hay que hacerlo. El apóstol Juan dice, así como Jesús dio su vida por ti y por mí, nosotros también deberíamos estar dispuestos a dar la vida por nuestro hermano. ¿Cuántos están dispuestos a dar la vida por su hermano que no conocemos, por cierto, hoy? ¿Alguno? ¿Dos? ¿Como 8? Bueno, 10 personas, bueno, 15 arriba. Y somos muchos más, ¿verdad? Gracias, pueden bajar la mano. A veces vemos que tenemos como una dicotomía en nuestra vida de fe. Porque creemos muchas cosas acerca de Dios, pero cuando tenemos que tomar decisiones, ya no es tan sencillo. Sí creo eso, pero no lo voy a hacer. ¿Nos damos cuenta? Y es por eso que el Señor nos llama a ponernos los pantalones largos como iglesia. Señor, yo te quiero seguir y te quiero dar toda mi vida. Y como cantábamos hace poco, ¿no? Que mi vida te adore, te honre. Claro, Señor. Pero cada día, cada minuto, con todo mi ser, realmente estar dispuesto a hacer lo que tú quieres que yo haga. Y por eso acaba Juan diciendo, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. No quiere que seamos solamente teólogos de escritorio. Él quiere que vivamos una vida de fe concreta. En cuando el hermano no tiene que comer, saco la billetera y compro un menú, voy y le compro un paquete, una comida en el mercado y se lo llevo a su casa. No tiene trabajo y trato de conseguir con un hermano, alguien que conoce lo que puede hacer él para darle una mano. Está enfermo, lo voy a visitar. ¿Alguna vez, hermano amado, tú has estado enfermo, tal vez muchos días, y nadie te ha visitado de la iglesia? ¿Cómo te has sentido? ¿O has estado preocupado por alguna razón y prácticamente eras tú, tu familia, tu esposa, tus hijos en casa, dos amigos más que están unísonamente preocupados, pero como que tu carga era llevada solo por ustedes? Y la iglesia del Señor no estaba. ¿Acaso no podemos orar unos por otros? ¿No estamos llamados a orar, a sostenernos, a levantarnos? Claro que sí. Y Dios quiere que nosotros, como hermanos en la fe, cuidemos la unidad amando a nuestro hermano. No de palabra ni de lengua, sino con hechos de verdad. Defensa Civil tenía un eslogan, no sé si tiene. Dice, Defensa Civil, tarea de todos. O sea que bien lo conocemos, muy bien. Y eso me hacía recordar, ¿saben qué? Una frase que nos dejó Lope de Vega. Él dijo, todos a una como fuente ovejuna, ¿no? Tal vez los más antiguos lo recordamos. Pero que hacía referencia a qué? Hacía que referencia a que como somos todos, no hay ni uno que sea responsable particular de la tarea, sino que en la multitud yo me pierdo. Y entonces es de todos, pero no es de nadie.
Es como cuando dejas una tarea, a ver quién puede hacer esto, y si no le pones un nombre y apellido, no lo hace nadie. Y muchas veces en la iglesia, cuando hablamos de la unidad, sí, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo que es tarea de todos la unidad. Pero yo quiero hacer una reflexión final. Es tarea también tuya y mía, como creyente, como hijo de Dios, como hijo de Rey. Es también tu responsabilidad y mi responsabilidad. Que el Señor de la gloria nos dé la gracia para poder poner en práctica las demandas que Él tiene para su iglesia, guardando su unidad, la unidad del cuerpo de Cristo, y que nos haga valientes, como se lo dijeron, ¿recuerdan a Josué? Esfuérzate y sé valiente para tomar decisiones. Tomemos decisiones. Hagamos lo que tenemos que hacer para poner en práctica ese honrar a nuestro Dios, cuidar la iglesia del Señor, amar a nuestro hermano. Y realmente estaremos cuidando esa unidad. Vamos a orar.